Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, depende de dónde me estéis viendo. Yo soy Flor, bienvenidos al canal. Gracias a los suscriptores de siempre, gracias a los nuevos suscriptores. Y si todavía no te has suscrito, te invito a que actives la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que haya contenido nuevo en el canal. Si has visto la bitácora que he subido ayer, donde hacía como una introducción a modo resumen de lo que iban a tratar estas siguientes bitácoras, ya sabrás de qué tema voy a hablar en este caso. Le toca el tema a la herida de rechazo y cómo esa herida se manifiesta en el cuerpo físico de la persona que presenta esa herida de rechazo. Para empezar, la persona que viva esa herida de rechazo, que la haya sentido la emoción de ser rechazado, lo ha sentido en el periodo entre su concepción y el año de edad. En ese periodo ha vivido con el progenitor del mismo sexo, es decir, si tú eres chica, con tu madre, y si tú eres chico, con tu padre, has sentido la emoción de, la emoción de haber sido rechazado, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Es en ese periodo de tiempo entre la concepción y el año, esa persona se sintió rechazada por ese padre o esa madre de su mismo sexo. Y eso también ha causado en la propia persona el derecho como a no existir, ¿vale? ¿Qué ocurre? No sé si habéis visto en otras redes sociales que se suele decir que la persona cuando tiene una de estas heridas se posiciona con una máscara, se enfrenta al mundo con una máscara que se crea de manera inconsciente para evitar sufrir esa herida. En este caso, una persona que tenga herida de rechazo va a ser una persona que tienda a huir. Y hay muchas maneras de huir, ya lo comentaré más adelante. Entonces esa persona se considera una persona huidiza porque en el caso de comenzar a sentir rechazo o incluso en la tentativa de sentir rechazo, la persona tiende a huir. ¿Cuál es el miedo más grande que tenga una persona que tenga este tipo de herida? Pues tiene pánico, tiene miedo al pánico y al sentirse con impotencia ante sentirse rechazado por una persona, ¿vale? Palabras clave que suelen usar mucho en su vocabulario estas personas no tiene por qué aplicar, ¿vale? Puede ser que tú tengas esta herida y luego me digas, Flor, casi estas palabras no las suelo decir, o conozco a alguien que tenga esta herida por lo que me estás describiendo, pero no le suelo escuchar, ¿vale? Pero yo las dejo porque para algo están, son muy importantes. Pueden significar no tengo sitio, no encuentro lugar o no tengo lugar porque la persona se encuentra que no pertenece o no tiene derecho a existir. Nada, vacío, ¿qué más? Sin valor, porque la persona se considera que no tiene valor, como inexistente, incluso como que tenga la sensación de desaparecer. Son palabras muy habituales, ¿vale? Ahora adentrándonos en la forma de su cuerpo. Para empezar, os aparecerá aquí una imagen de una chica que, si habéis visto la bitácora que subí ayer, esa primera imagen de una chica muy delgadita, en el cual se le marcaban mucho las costillas. Una persona que tenga esta herida va a tener un cuerpo muy delgado, extremadamente delgado, en el cual la zona torácica se va a marcar mucho, se van a marcar mucho lo que es las costillas, incluso las zonas óseas de los extremos, como por ejemplo pueden ser los hombros, incluso las caderas se van a notar mucho también, porque es como que la carne y la piel están muy pegaditas a la parte ósea y se manifiestan mucho, son muy visibles. Son personas que incluso parece que en algunas partes del cuerpo tienen como huecos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres podrían ser mujeres que presentan pecho muy plano y hasta incluso nalgas muy planas. En el caso de los hombres no tienen el pecho con la misma fisionomía que una mujer, pero sí que su pectoral de un cuerpo normal tiende a estar un poco marcado, ¿vale? Pero cuando esta persona es un hombre y tiene este tipo de herida, hasta incluso el pecho podría estar totalmente plano, como en el caso de las mujeres. Y también pueden presentar nalgas muy delgaditas, muy planas, ¿vale? Son personas que suelen tener unos ojos muy pequeñitos, como incluso hasta rasgados, porque esa persona inconscientemente va a tender a huir, entonces tiene una mirada como huidiza. Pueden presentar en alguno que otro caso hasta ojeras, aunque siempre digo que cada cosa tiene su significado. Las ojeras tienen mucho que ver con el tema de los ojos, evidentemente, y con el tema de la piel. Entonces habría que investigar también si las ojeras nos han salido en un momento X, por ejemplo,
yo qué sé, a los 20 años me aparecieron las ojeras, antes no las tenía, entonces no corresponde con lo de la herida, sino que tiene otro significado, ¿vale? Para puntualizar. También lo he dicho en la bitácora de ayer, que esta fisionomía del cuerpo de una persona que tenga este tipo de herida no va a estar condicionada por la alimentación que tenga, por si haga ejercicio o no lo haga, ¿vale? Es que la persona ya desde antes de su concepción y hasta el primer año de edad, esa persona sintió rechazo por su papá del mismo sexo que él o que ella, ¿vale? No va a venir condicionado con qué tipo de alimentación la persona vaya a tener o si hace ejercicio, si es sedentaria, ¿vale? No va por ahí. ¿Qué más? Aparte la persona, aparte de tener un cuerpito muy delgadito, va a tener los brazos muy delgaditos, las piernas muy delgaditas, incluso el tronco superior del cuerpo es como si estuviera comprimido, es como si estuviera muy contracturado, muy, ¿cómo decir la palabra?, replegado en sí mismo. Le suele gustar mucho la ropa oscura, incluso más en especial el color negro, y creo que físicamente más o menos sería la fisionomía de cuerpo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto también es algo importante. Por lo general, la mayoría de nosotros tenemos activa más de una herida a la vez, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que puede que tú tengas esta herida y por los comportamientos de una persona con esta herida ya te darás cuenta si coincide contigo o no. Puede que tengas esta herida, pero aparte tengas otra. Vamos a poner el caso de que tienes esta herida y, no sé, abandono, por ejemplo, ¿vale? Que a veces son muy habituales estas dos heridas. Capaz la fisionomía de tu cuerpo físicamente parezca más a la del abandono, pero tengas igualmente la herida de rechazo, ¿vale? O sea que luego te conviene y te recomiendo de verdad que mires todos los vídeos para poder descartar qué heridas tienes y qué no. Enseguida te darás cuenta cuando eso no corresponde contigo por la descripción de actitudes y comportamientos que daré en cada tipo de herida, ¿vale? O sea que sí, tal vez ahora cuando empiece a describir los tipos de comportamiento, te sientas identificado con esta herida, pero luego digas, vale, pero físicamente es que no parezco que tengo, es porque la otra herida es la que tiene, la que físicamente, como si solapa a esta herida, entonces se deja ver a simple vista por el cuerpo que tienes esa otra herida y no esta, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre con este tipo de heridas? La persona, antes de sentir el miedo más importante que tiene esta persona es el sentir ese rechazo y sentirse como con impotencia de haber sido rechazado. Entonces, como modus operandi de esta persona con este tipo de herida, va a tender a huir antes de sentirse rechazado, ¿vale? Esto a veces las personas lo suelen ver muy rápido con el tema de parejas, con el tema romántico, que cuando uno quiere abordar un tema, por ejemplo, ¿vale? Ahora es un ejemplo que no tengo en apuntes porque no me quería olvidar de ejemplos, ¿vale? Que no suelo tener, pero prefiero que esté todo, que lo diga todo, que no me falte nada antes de que no tener apuntes. Solo los miraré en caso de que se me olvide algo o necesite reforzar algo. Pero este ejemplo es un ejemplo que no tenía previsto, pero es muy importante. En el caso de las parejas se suele mucho identificar las heridas por el comportamiento que vemos en la pareja, porque es más fácil siempre, lo comento y lo comenté en otras bitácoras, siempre es más fácil ver el fallo, o no el fallo, pero es más fácil ver las heridas y reconocer qué patrones de comportamiento tiene una persona cuando es externo a nosotros. Cuando es en nosotros mismos nos cuesta más, ¿vale? Entonces se suele ver más rápido y reconocer más rápido las heridas cuando es tema amoroso o incluso cuando es con la pareja, cuando vemos un modus operandi, un comportamiento de la persona repetirse muchas veces, ¿vale? Bien, ¿qué maneras tiene esta persona de huir? Pues una, físicamente se encuentra en una situación en la cual no se siente a gusto, se siente que está siendo rechazado, esa persona antes de comenzar a estar en modo pánico, esa persona se va a ir, va a dejar ese, no sé, por ejemplo, si está con sus amigos o está en un ámbito rodeado de personas, se va a ir físicamente de allí. Otra sería que no se va físicamente, pero esa persona mentalmente ya no está allí. Está con su cabeza en las nubes. ¿Por qué? Porque esta es una persona que suele ser muy mental, suele evadirse mucho con la mente. ¿Por qué? Porque es como su lugar seguro. Él le gusta mucho situarse con la parte mental, con sus pensamientos. Es como que tiene un mundo imaginario. Es una persona que vive mucho en las nubes. Si, por ejemplo, vemos a una persona que está como aislada de un grupo, y está como con la mirada perdida, como en babia que se suele decir, eso es porque la persona se está evadiendo de ese ambiente que tiene, ¿vale? De ese círculo.
¿Qué ocurre? Esa es otra manera de huir, la segunda. La tercera podría ser, por ejemplo, trabajando mucho, es decir, trabaja en exceso para mantenerse ocupado, incluso puede llegar al punto de llegarse a agotar de tanto trabajar, o incluso otros medios como drogarse, beber mucho alcohol, podría ser, los videojuegos también es otra manera de evadirse, o estar en redes sociales todo el tiempo con el móvil. No sé, hay muchas maneras, ¿vale?, de evadirse. ¿Qué ocurre? Ellos no van a admitir nunca que sienten miedo. Incluso, por ejemplo, pueden sentir el rechazo, cuando lo sienten el rechazo de una persona del sexo opuesto, ellos creen que eso es rechazo, eso que se aplica su herida de rechazo allí. Pero, como recuerden que la herida se genera con el progenitor del mismo sexo, cuando sientan rechazo de una persona del sexo opuesto, realmente lo que está entrando en juego no es la herida de rechazo, sino la de abandono, ¿vale? ¿Y eso qué va a ocasionar en la propia persona? Pues esa persona va a sentir mucha ira consigo misma y va a sentir mucho rechazo hacia sí misma, entonces se va a replegar, se va a aislar, ¿vale? ¿Qué más? Importantísimo. Esas personas tienen mucho miedo a ser juzgados, a ser criticados, porque para ellos cuando se les critica, en su cabeza es sinónimo de que le están diciendo que es una persona inútil. Entonces para ellos les duele mucho cuando se sienten criticados. ¿Y qué van a hacer? Para evitar ser criticados y ser juzgados, lo que van a hacer es tender a comportarse y a utilizar palabras y decir cosas que ellos creen en su mente que los demás esperan de ellos, para no sentir rechazo de esa otra persona. Entonces, por lo general, suelen sentir como que están desperdiciando su vida porque es como si fueran marionetas de su propia herida, porque no les deja ser libres, ¿vale? Por eso suelen sentir como que no encajan en ningún sitio. Aunque ellos en el fondo piensan que sí que se están cuidando bien a sí mismos, pues evidentemente no lo hacen. Para ellos lo más preocupante es sentirse inútiles, incluso como que no valen para nada. Por eso se refuerzan mucho a trabajar, porque como ya dije, se le activa, ¿cómo decir la palabra? Esa emoción o ese sentir de que no tienen derecho a existir. Entonces, cuanto más trabajan y más se enfocan en trabajar, eso les ancla más a lo material y hace que como que tengan una sensación de que están aquí en el mundo material, como que existen, les da como que se aferran a que existen, que justamente están intentando hacer lo opuesto o intentar sentir lo opuesto a la herida que tienen, ¿verdad? Bien, ¿cómo comportamientos o actitudes que esa persona puede tener? Bueno, para empezar ya dijimos que se sienten totalmente inútiles, sienten que no pertenecen a su familia, como que no encajan, incluso pueden pensar hasta que se pueden cuestionar hasta su existencia aquí porque no saben, no encajan, se sienten como, por eso se aíslan, son personas que se aíslan mucho cuando están en grupos, con lo que dije anteriormente, suelen estar más en el modo mental porque tienen mucho miedo al equivocarse, incluso cuando a medida que se van haciendo más mayores, más miedo tienen a, ¿cómo decir la palabra?, a equivocarse por ser juzgados. Incluso tienen tanto miedo que piensan que no van a poder hacer frente a la vida a medida que se hacen mayores o que envejecen. ¿Qué estaba diciendo? Es que tengo como una lista mental. Vale, sí. Se siente como que no encajan en la familia y cuando están en grupo suelen aislarse. Entonces las personas piensan que como son personas solitarias, pues lo único que hacen es dejarlos solos, porque piensan que eso es algo como característico de su personalidad y demás, pero realmente es por su herida, ¿vale? Son personas que se sienten solas, pero que son inquietas. Se percibe bien distinto a la familia, como que no encaja. Son personas que por ende tienen muy poquita autoestima y, bueno, las personas le consideran solitario. Ahora me estoy perdiendo un poquito. Bueno, es verdad, súper importante. En el grupo, cuando está en grupo, tiende a callarse porque no quieren equivocarse, que es lo que dijimos antes, pero al mismo tiempo piensan que molestan o tienen miedo a no resultar interesantes para los demás, porque recuerden que su objetivo es encajar, ¿vale? Para no sentirse rechazados por las personas. ¿Qué más? Bueno, es una persona que está muy insatisfecha por quien es, por eso luego tiende a pensar que ha desperdiciado su vida. ¿Qué más?
Ya lo he dicho que no se preocupan mucho por lo material porque como ellos son más mentales, tienden a pensar más en lo que es el tema espiritual o lo que vendría a ser el espíritu, y a nivel intelectual todo lo que tenga que ver con el mundo intelectual les interesa. Son muy perfeccionistas justamente porque quieren evitar equivocarse, y eso hace que no sean ellos mismos, porque es como si fueran unas máquinas y que tienen que equivocarse lo mínimo posible, ¿no? Para no ser juzgados y criticados. Incluso, esto es algo que es verdad que lo tengo aquí apuntado y a veces me lo olvido, tienden a pensar o creer, tanto consciente como inconscientemente, que la felicidad dura muy poquito, porque ellos, como se sienten como que no saben ni para qué están aquí en este mundo, no lo encuentran como alegría ni nada, porque sienten como una especie de vacío, como que no encajan en ningún lado. Son esas personas que se levantan sin alegría porque es como modo rutinaria su vida, no sienten alegría por nada, no, es como que sienten un vacío interior. ¿Por qué? Porque creen que no tienen derecho a existir y por eso no se dan su lugar delante de los demás. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que lo he dicho casi todo prácticamente. Sí, básicamente, sí. Bueno, que se vuelven muy obsesivos, eso tampoco lo tenía en cuenta. Al querer preocuparse mucho, es como que si sienten que hablan de ellos o le están mirando mucho, ya se empieza a preocupar, porque empiezan a montarse películas, como decimos aquí, a crearse películas mentales de lo que pueden estar pensando o lo que pueden estar diciendo sobre ellos a sus espaldas, por ejemplo. Entonces se vuelven personas muy obsesivas. Bueno, y claro, al estar solos, al final esas películas que se inventan tienen una imaginación muy fértil, pero a modo catastrófico, de situaciones que casi que la probabilidad de que sucedan es nula. Entonces eso hace que se creen películas en su cabeza de cosas que realmente no están sucediendo, pero ellos se vuelven así tan, ¿cómo decir la palabra? Tan obsesivos con lo que pensarán de ellos, lo que dirán de ellos, que al final se retraen mucho y se suelen aislar mucho. Y bueno, está muy insatisfecho por el tipo de persona en la que se está convirtiendo. Y son personas que se suelen evadir mucho en el mundo astral, que se suele decir, pero es en el mundo imaginario de su mente, estar solo con su mente. Y básicamente, yo ahora sí creo que lo he dicho todo. Sí. Creen que si, realmente, no sé si lo he dicho antes o no, no me quiero repetir, pero creen que si dejan de existir, como que tanto para su núcleo cercano como para el mundo en general, como que no tendría importancia, que no habría gran diferencia. Y yo ya está, creo que lo he dicho todo. Pero bueno, tampoco quiero enredar mucho, seguro que me puedo dejar algo o en el futuro vuelvo a hacer otra bitácora de más temas o más comportamientos, pero recuerden que es importante que veáis las siguientes que voy a preparar, porque puede que tengas activas varias. Por ejemplo, he visto casos de que tienen activa esta herida y luego tienen la de traición. Y si has visto la bitácora anterior, las imágenes, es verdad que he puesto mujeres porque la gran mayoría de mis suscriptoras son mujeres, ¿no? Pero en la de traición su fisionomía es más definida, tiene bastante masa muscular pero bien definida, ¿vale? Los músculos bien definidos. Esta herida, por ejemplo, se puede solapar con la herida. Todas las heridas se pueden solapar, pero por ejemplo, si se solapa esta herida de traición con la herida de rechazo, será una persona que no se le verán las costillas porque ya tendrá musculatura definida, ya no se le verá tanto, por ejemplo, no se le marcará tanto el hombro porque tendrá la musculatura que rodea el hombro más, la masa muscular habrá crecido más, entonces no se va a ver a simple vista esta herida de rechazo, ¿vale? Es súper importante que pueden haber excepciones, ¿vale? Puede ser que tú, si con todos estos comportamientos que te he dicho, puede ser que tú no te reconozcas en todos, porque a veces en nosotros mismos nos cuesta, tú dices, no, yo creo que esto yo no lo hago, o me parece que esto no resuena conmigo, pero puedes preguntar, si te encuentras a gusto, puedes preguntarle a alguien muy cercano a ti, a tus padres, a tus hermanos, con alguien que tú puedas hablar en confianza, a ver si alguno de estos comportamientos que tú no identificas contigo, si ellos ven que los has tenido, porque eso también sería otra ayuda o otro indicio más
que te podrían ayudar. Igual no quiere decir que los tengas que cumplir todos o que los tengas que tener todos, porque siempre habrá excepciones. Y más si tenemos otra herida activa, puede ser que una de estos comportamientos no los apliques o no los tengas. Espero que te haya sido muy útil este vídeo, espero que te guste, compártelo por si sabes que a alguien le podría interesar este tema o alguien que tú tengas confianza y que puedas compartirle, que conozcas a la persona y que le pueda servir este vídeo. Deseo que tenga muy bonito día y nos vemos en la siguiente bitácora.